Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, que comenzamos hace un año aproximadamente, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Ya acabaron aquellas audiencias, ahora hemos empezado con el Papa sucesor de Pablo VI, que fue Juan Pablo I. Duró poco tiempo su ministerio, unos 30 días aproximadamente, pero en esos 30 días hizo alguna audiencia. Ya vimos la semana pasada esta audiencia sobre la virtud teologal de la fe. La dejamos a medio y continuamos hoy, en este día 1 de julio 2025, saldrá mañana miércoles, y dice así. Dice el Papa Juan Pablo I, cuando el pobre Papa y cuando los obispos y los sacerdotes presentan la doctrina cristiana, no hacen más que ayudar a Cristo. Somos los obispos, sacerdotes, colaboradores del plan de Dios, ayudar a Cristo. No es bueno que el hombre esté solo. Leíamos en el Génesis, Dios dice que no está bien que el hombre esté solo. Adán en medio de animales, y se le haré una compañera. Adán dormido, de una costilla saca a Eva, y Adán se queda maravillado. Esta sí que es carne de mi carne, no ya entre animales, sino uno como él, una como él, carne de mi carne. Es una ayuda adecuada, la mujer. Así también el Papa Juan Pablo I pues habla que la Iglesia es la ayuda adecuada para Cristo, ¿no? La esposa de Cristo, ¿no? Así como Eva era la ayuda adecuada para Adán, así también la Iglesia es la esposa, la ayuda adecuada para Cristo, ¿no? Por eso dice aquí, cuando el pobre Papa y cuando los obispos y los sacerdotes presentan la doctrina cristiana, no hacen más que ayudar a Cristo. Es la ayuda adecuada. El Partido Comunista o el sindicato de no sé qué, o la asociación de vecinos, no hablan de sus cosas, ¿no? Tienen su misión. Pero la Iglesia es la ayuda adecuada para Cristo. ¿Quién se acuerda siempre de la Navidad, de la Pascua, de la Vigilia de Pentecostés? Es la Iglesia. No es que el Partido Comunista o el sindicato de no sé, o la asociación de vecinos va a hacer esas cosas, ¿no? Cuando un esposo muere, pues al año viene la esposa, padre, quisiera hacer una boda quisiera hacer una misa para mi esposo, que hace un año que murió. Digo, fíjate, yo sí, me acuerdo de fulano que murió, pero yo no me acuerdo ni de la fecha. Sin embargo, la viuda no olvida la fecha en que su esposo murió. Es la que recuerda a su esposo, la que hace una misa por el difunto, por su esposo. Así también la Iglesia es la que se acuerda que Cristo nació en esta tierra, el Hijo de Dios. Por eso celebramos la Navidad. Que Cristo murió en una cruz y resucitó. Por eso celebramos la Semana Santa, la Pascua. Que el don del Espíritu Santo vino en Pentecostés sobre la Iglesia. Y la Iglesia nos recuerda, celebramos Pentecostés. O sea, es la ayuda adecuada para Cristo. La Iglesia. Estate orgulloso de pertenecer a la Iglesia. Yo no merezco, madre mía, la Iglesia de los santos, tantos santos que han dado su vida, tantos mártires que han dado hasta su sangre, confesando la fe, perseverando hasta el final,
anunciando el Evangelio. Madre mía, la Iglesia, la misión que ha cumplido en toda la historia. Cuántas conversiones, cuántas ayudas, cuánta ayuda a los pobres, a los enfermos, la Iglesia Santa de Dios. Estoy pensando en una anécdota que el prefecto de Roma, estamos hablando del siglo III, el gobernador, le dice al diácono encargado de administrar los bienes de la iglesia, que entonces era Lorenzo, un diácono de Roma, estaba envidioso de las cosas que manejaba la iglesia, y este prefecto, el gobernador, le dice a Lorenzo: dame todos los bienes de la iglesia, porque el emperador lo necesitaba, había muchas guerras, y necesitaban los soldados, necesitaban dinero, necesitaban ayuda, dame los bienes de la iglesia. Y Lorenzo, y está bien, dame 3 días para que los reúna todos. Y Lorenzo reunió, en 3 días fue buscando a todos los leprosos, cojos, ciegos, paralíticos, todos aquellos pobres, los pobres, que la iglesia ayudaba, en lo que se llama la Cáritas, la ayuda a los más necesitados. Y llamó al gobernador: ya están aquí los bienes. Y el gobernador de Roma, el prefecto romano, pensaba que iba a recoger muchos cálices de oro, muchos oro y plata y bienes de la iglesia, que tiene dinero la iglesia. Y se presentó toda esa pandilla de menesterosos, de pobres, ciegos, leprosos. Y se enfureció y mandó matar a Lorenzo. Fue el martirio de San Lorenzo, de los más bellos de la iglesia, ¿no? Lo hizo atar a una parrilla y lo puso en una hoguera, quemándolo vivo. Cuando ya estaba tostado de una parte, él, con la fuerza del Espíritu Santo que le sostenía, dice: ya estoy tostado de una parte, pasadme, dame la vuelta. Bueno, así murió. Es una anécdota de los muchos testimonios de los mártires de la iglesia. Por eso el Papa Juan Pablo I dice así: la iglesia, los obispos, sacerdotes, los catequistas, todos somos esa ayuda para Cristo. Cristo como cabeza ya cumplió su misión. Nació, vivió, predicó el reino de Dios, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo. Ahora está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, pero ya su misión como cabeza ya está cumplida. Pero su cuerpo, que es la iglesia, tiene que cumplir su misión. Por eso dirá San Pablo: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Ah? Se puede alguno preguntar: ¿acaso Cristo no es Dios? ¿Está incompleto Dios? Bueno, tanto nos ama Dios, dice San Agustín, que tanto nos ama Dios que ha querido convertirse en nuestro deudor, nos debe perdonar los pecados, nos debe dar su Espíritu Santo, nos debe resucitar de la muerte. Todo eso que nos ha prometido, nos lo debe. Dios, que es proveedor de todo, que lo tiene todo, se ha querido por su humildad en convertirse tu deudor. A nadie le gusta tener deuda, a nadie. Porque es una carga, ¿no? Tengo esta deuda, Dios mío, ¿cómo pagaré? Bueno, Dios es tan humilde, tan santo, que se ha querido convertir en tu deudor. Te debe a ti. ¿Qué te debe a ti? Si Dios es el proveedor que nos da el aire, el sol, nos da su Hijo, ¿qué te debe a ti Dios? Tú le debes a Él, ¿no? Bueno, pues dice San Agustín: Dios es tan santo, tan humilde, tan poderoso, que se ha querido convertir en nuestro deudor. Te debe dar a ti su amor, te debe dar su sangre para que perdone tus pecados, te debe dar su espíritu, te debe un día resucitar cuando esté en tus huesos secos, el polvo allí en la tumba, te debe resucitar y colocarte en el cielo. Fíjate, ese es el amor de Dios, ¿no? Bueno, pues hablando de esto, continúa el Papa Juan Pablo I diciendo: no es una doctrina nuestra, es la de Cristo, solo tenemos que custodiarla y presentarla. O sea, dice San Pablo a Timoteo: conserva el depósito de la fe, custodia esta doctrina, custódiala. Y la iglesia, fíjate qué maravilla, ¿no? Piensa esto que voy a decir.
La Iglesia custodia este depósito, uno de los depósitos es la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, la Biblia, nace de la Iglesia y para la Iglesia, ¿eh? Que muchos la utilizan mal, bueno, pero nació cuando ya los apóstoles iban a morir, vieron la necesidad de escribir, y escribieron los evangelios, y luego todas las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles, y nace de la Iglesia, es la Iglesia la que escribe la Sagrada Escritura, nos referimos al Nuevo Testamento, y es para la Iglesia, ese depósito, uno de los depósitos de la Iglesia es la Sagrada Escritura, otro depósito son los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice el Papa Juan Pablo I, la doctrina no es nuestra, es de Cristo. Los sacramentos no son nuestros, son de Cristo. Solo tenemos que custodiarlo. Y fíjate, atento a esto que voy a decir, si estás escuchando. Ni siquiera un papa, ni un papa, tiene el poder de cambiar un versículo de la Biblia. No puede. Tan bien tenemos que custodiar el depósito de la fe, que es intocable, porque es palabra de vida. El cielo y tierra pasará, mis palabras no pasarán. Entonces, este depósito tenemos que custodiarlo. La historia de la salvación es una cadena enorme, no se puede romper. Nosotros somos un eslabón de la cadena de la historia de la salvación, que comienza con nuestro padre Abraham. Dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Así comienza la historia de la salvación. Isaac, Jacob, luego Moisés, todos los profetas, y el envío del Mesías, del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y toda la iglesia, historia de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros somos, ahora que estamos en julio del año 2025, somos un eslabón de esa cadena, no se puede romper. Tenemos que pasar la antorcha de la fe a la siguiente generación. Para eso tenemos que custodiar lo que hemos recibido. No podemos añadir ni quitar nada. El credo apostólico, los 12 artículos del credo. Madre mía, qué tesoros tiene. Custódialos, enséñaselos a tus hijos. No solo la catequista, que la pobrecilla tiene 18 añitos y ayuda al párroco allí a dar unas catequesis de niños y se pasan más tiempo quizás jugando los niños que aprendiendo, y aprenden algunas cositas de memoria. No, hermano, eso está bien, hay que seguir con la catequesis, pero los catequistas verdaderos son los padres. Enséñaselo a tus hijos. Esto es revelación, esto es palabra de Dios. Los padres tienen que enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de manera que la custodien. Custodia, dice el Papa Juan Pablo II. Solo tenemos que custodiar la doctrina y el credo y los sacramentos y la oración y todo. La comunión fraterna, tenemos que custodiar el tesoro. Tenemos un tesoro. Tenemos una misión, dice Juan Pablo I, el Papa, de custodiarlo y presentarlo. Por eso dirá San Pablo, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí. A mí se me ha sido revelado y tengo que ser fiel a eso que he conocido y que he experimentado, que Cristo está resucitado, vivo. Ay de mí si no anuncio que Cristo murió por todos los hombres, hasta por el más asesino, hasta por el peor pecador de la tierra. Cristo da su sangre para que no condenemos a nadie. Más bien anunciemos, presentemos el mensaje. Hoy, ayer y siempre, la evangelización. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Anunciar el Evangelio. La respuesta es la fe, creer, y luego los sacramentos, bautizar, hacer esto en memoria mía, la Eucaristía, todo lo que es el depósito de la fe. Bueno, y continúa el Papa Juan Pablo I diciendo, yo estaba presente cuando el Papa Juan, se refiere a Juan XXIII, inauguró el concilio Vaticano II, se refiere, el 11 de octubre de
1962. Entre otras cosas, bueno, no he dicho que esta es la audiencia que hizo el Papa Juan Pablo I, audiencia general, el miércoles 13 de septiembre de 1978. Lo digo por si alguno que tiene internet es fácil bajarlo o ir allí. La audiencia del Papa Juan Pablo I, el 13 de septiembre de 1978. Ahí está. Lo pueden ver, lo pueden bajar y lo pueden leer. Es muy interesante. Porque la palabra de Dios no se contiene solo en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, que hay que tener en cuenta. Bueno, y dice el Papa Juan Pablo I. Dice, yo estaba presente cuando el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. 1962. Entre otras cosas dijo, esperamos que con el concilio la Iglesia dé un salto hacia adelante. Todos lo esperábamos, un salto hacia adelante, pero ¿por qué caminos? Lo dijo enseguida, sobre las verdades ciertas e inmutables. Ni siquiera le pasó por la cabeza al Papa Juan XXIII que eran las verdades las que tenían que caminar, ir hacia adelante y después cambiar poco a poco. Las verdades están ahí. Nosotros debemos andar por el camino de estas verdades, entendiéndolas cada vez mejor, poniéndolas al día, presentándolas de forma adecuada a los nuevos tiempos. Dice el Papa Juan Pablo I que las verdades están ahí. Nosotros debemos andar por el camino de estas verdades. Eso no se puede cambiar. Que Cristo nació en Belén, que murió en una cruz, que resucitó, que envió el Espíritu Santo, todo lo que es el credo apostólico, todo lo que es la Sagrada Escritura, ahí están las verdades. Nosotros tenemos que caminar por ellas. El concilio lo que hizo fue, pues, abrir una ventana, un balón de oxígeno para la Iglesia. No podía ser posible que la Biblia, por motivos históricos, la Biblia estuviese casi prácticamente prohibida. No, ha dicho el concilio, en la Dei Verbum, en la Biblia, la palabra tiene que ser el alimento cotidiano de todo creyente, de todo cristiano, y la Iglesia venera por igual la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. Tengo en mi parroquia, Santo Tomás de Aquino, aquí en Guayaquil, tengo una yeshiva, en hebreo el santuario de la palabra de Dios. Hay santuarios a la Virgen, santuario a Sagrado Corazón, también hay un santuario de la palabra de Dios. Y en este santuario, que tiene 30 tronos para sentarse, porque es que estudia, escruta la palabra de Dios, es rey. Por nuestro bautismo somos un pueblo de reyes, sacerdote y profeta, y nos sentamos en un trono. Y hay el tabernáculo, tiene arriba la Sagrada Escritura, la Biblia, y debajo el sagrario, que son los dos pilares de la Iglesia, la palabra de Dios y la Eucaristía. Algún exegeta ha dicho, si Martín Lutero hubiese escuchado el Concilio Vaticano II, no se hubiese producido la ruptura con la Iglesia, ¿no? Porque sucedió que en la Edad Media, ya luego la Reforma, pues los protestantes se quedaron con, estamos hablando del año 1550 más o menos, los luteranos se quedaron con la sola escritura, la palabra de Dios, prescindiendo con toda la tradición de la Iglesia, con todos los padres de la Iglesia, con toda la tradición bautismal, con todas las actas de los mártires, de los santos, una cosa ahí, magisterio de la Iglesia, impresionante. Rompieron con todo eso, se quedaron con la sola escritura. Por el contrario, la Iglesia católica pues, resaltó la Eucaristía. Tanto es así que hasta pasearla por las calles, el Corpus Christi, la adoración del Santísimo, etc., la Eucaristía. Y los protestantes, la palabra de Dios. Bueno, ha llegado el Concilio Vaticano II y ha dicho, la Dei Verbum, en la Dei Verbum, en esta Constitución
La Iglesia ha dicho, la Iglesia venera por igual la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. Son los dos pilares de la Iglesia, que ya desde el inicio de la Iglesia, cuando eran asiduos, los primeros cristianos bautizados, ¿a qué eran asiduos? A escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, y a la fracción del pan, la Eucaristía. O sea, los dos pilares de la Iglesia. Hacía falta el Concilio Vaticano II. No podía estar la Biblia casi prácticamente prohibida para el pueblo de Dios. Hay que llevar la Biblia, la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Y esto es una cosa maravillosa que ha hecho el Concilio Vaticano II, y que tantas comunidades en la Iglesia lo están llevando adelante. Y luego también la liturgia participativa en la lengua vernácula. No es posible que en latín prácticamente, bueno, Dios siempre ha hecho santos, ¿no? A través del latín, de lo que sea, ¿no? El Padre Pío, un gran santo, celebraba en latín. Bueno, pero quiero decir, en latín la gente no entendía. Entonces, como dice un cardenal, Ives Congar, en las catedrales, pues, los retablos, etcétera, los vitrales, el ojo ve lo que el oído no entiende, decía este cardenal Ives Congar, francés. Claro, el pueblo no entendía el latín, entonces pues tenía que representarse los grandes retablos en las catedrales, las grandes vidrieras, el bautismo de Jesús por Juan Bautista, el nacimiento de Jesús en Belén, todo. Bueno, era una forma de catequizar al pueblo, pero era curioso que eso lo hemos visto, yo lo he visto, eh, ayudaba, yo era monaguillo, ayudaba en latín, ¿no? Y entonces tenía un, una, un papel impreso y tal, y repetía, decía el sacerdote, Dominus Vobiscum, y yo decía, leía, yo tenía 8 años, 10 años, decía, Do et cum spiritu tuo, respondíamos en latín, pero pobrecillo, nosotros que sabíamos, y lo que decíamos, ¿no? Y el sacerdote estaba haciendo la misa, pero una ancianita durante la misa pues estaba rezando el rosario. Y otra persona estaba allí, se había levantado y estaba tocando un santo, Santa Rita, y le estaba pidiendo un milagro y tocando esto de Santa Rita. Entonces, una cosa, no, el concilio ha dicho, hermanos, la lengua vernácula, que el pueblo pueda entender toda la Eucaristía, que es una exultación de gozo, de alegría, por la victoria de Cristo sobre la muerte, el canto, la participación de las lecturas, etcétera. La Sacrosantum Concilio, la liturgia, la renovación de la liturgia, ¿no? Y la Iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿eh? Eh, no la pirámide. Parece que la Iglesia era el Papa, los obispos, los curas, ¿no? La Iglesia es el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, donde hay ministerios, claro, del Papa, preside a los congregados en la caridad, el obispo, vigilante de su rebaño, el presbítero, etcétera, cada uno su carisma, catequista, religiosa, lo que sea, todo, ¿no? Entonces, era necesario el Concilio Vaticano II, impulsado por el Espíritu Santo, que algunos no, quizás no lo han entendido bien, o no quieren entenderlo, y siguen antes del concilio. Algunos quieren volver al latín. Eh, bueno, una cosa sorprendente, ¿no? Pero bueno, tenemos a la Iglesia que camina a la luz del Espíritu Santo, y así tenemos que seguirla, ¿no? Continúa el Papa Juan Pablo I. También el Papa Pablo VI tenía la misma preocupación. Lo primero que hice en cuanto fui Papa fue entrar en la capilla privada de la Casa Pontificia. Está hablando Juan Pablo I, ¿eh? En ella, al fondo, el Papa Pablo VI hizo colocar dos mosaicos, uno de San Pedro y otro de San Pablo. San Pedro muriendo y San Pablo muriendo también. Pero debajo de San Pedro figura estas palabras de Jesús. Oraré por ti, Pedro, para que no desfallezca tu fe. Y debajo de San Pablo, que está recibiendo el golpe de la espada, decía, he cumplido mi carrera, he conservado la fe.
Ya sabéis que en el último discurso del 29 de junio pasado, Pablo VI dijo: después de 15 años de pontificado, puedo dar gracias al Señor porque he defendido la fe y la he conservado. Bien, está hablando aquí Juan Pablo I de cómo entrando en la capilla que tienen los papas. Yo también he entrado, por gracia de Dios. Cuando yo era vicepárroco en una parroquia de Roma, mi párroco pidió, entonces era Juan Pablo II, el obispo de Roma, pidió de visitar mi parroquia. El Papa visitaba las parroquias de Roma, una vez al mes iba por las parroquias de Roma, y estando yo allí de vicepárroco, pues, bueno, le tocó visitar mi parroquia. Y tenía la costumbre el Papa Juan Pablo II de invitar en el Vaticano al párroco y al vicepárroco. Y nos invitó a comer, comimos con él, hablamos, y también luego nos llevó a su capillita privada, preciosa, donde hace allí su oración, la misa, etc. Y en esa capilla dice este Papa Juan Pablo I que entró y vio dos vidrieras, ¿no? Dos mosaicos preciosos que mandó a hacer el Papa San Pablo VI. Y donde aparecen las dos columnas, estas dos columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Los dos muriendo. Pedro, sabéis que murió crucificado, boca abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su maestro, y así lo pusieron boca abajo. Y San Pablo le cortaron la cabeza. Y bajo estas dos mosaicos de San Pedro y de San Pablo había unas letras del Evangelio o de las cartas preciosas. Debajo del mosaico de Pedro estaba esta inscripción: Pedro, yo rezaré por ti, dice Jesús, para que tu fe no desfallezca. Y es así. Jesús en el cielo sigue orando hoy por Pedro, el sucesor de Pedro hoy, que estamos en julio de 2025, pues el Papa León, el sucesor de Pedro. Y Cristo del cielo orando por él, para que su fe no desfallezca. Recordemos que esta audiencia de Juan Pablo I es sobre la virtud teologal de la fe. Para que la fe no desfallezca, el Papa, y tú también, y yo, necesitamos la oración de Cristo. Porque dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, que resucitó, que está a la derecha del Padre e intercede por nosotros? Pues ahora mismo que estás escuchando este programa, Cristo a la derecha del Padre está intercediendo por ti para que tu fe no desfallezca. Porque ya sabemos las intenciones del demonio: que abandonemos la fe, que no perseveremos, que esto es un tinglado y siempre lo mismo y no sé qué, y problemas por aquí y por allá. No, hay alguien que está orando por ti. Jesucristo nuestro Señor está a la derecha del Padre orando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no desfallezca. Y debajo del mosaico de San Pablo se ve que le han cortado la cabeza, y dice una leyenda que la cabeza dio 3 golpes y nacieron 3 fuentes. Por eso se le llama en Roma le Tre Fontane, 3 fuentes, y allí han construido la Basílica de San Pablo, extramuro, fuera de los muros de Roma, ¿no? Y debajo de este mosaico hay unas palabras de San Pablo que dice: he cumplido mi carrera, he conservado la fe. Y Pablo VI también dijo que después de 15 años de ministerio, fue su última audiencia, ya estaba muy ancianito, pues dijo: he conservado la fe. Ojalá, hermano, podamos también todos decir eso. Y hasta la hora de nuestra muerte, he conservado la fe. Y si nos enfadamos, pues levantémonos y digamos a nuestra alma: venga, te has enfadado, no porque eres malo, sino porque eres débil. Pero levántate, que Dios te ama, Dios te perdona. Te has enfadado, mamá, porque tu hijo no te ha obedecido lo que le has dicho. Te has enfadado, ¿verdad? Yo también me acabo de enfadar hace poco,
porque se me ha perdido una cosa de casa y no sabía dónde estaba. Bueno, ya parece que apareció, pero somos así de soberbios, pero tenemos, como dice San Francisco de Sales, tenemos que decirnos a nosotros mismos, venga, ánimo, 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 que si tú has pecado y te has enfadado, no es porque seas malo, porque eres débil, somos débiles. Pero venga, levántate, levántate que Dios te ama, Dios te perdona. Venga, esto dice San Francisco de Sales, que tenemos que ser compasivos, misericordiosos con todos, pero sobre todo con nosotros mismos. No nos tratemos con aspereza, con desesperación, ¿no? Soy un asco, hago todas las cosas mal, yo para qué me voy de esta casa, no soy ni esposo, ni buen esposo, ni buen padre. Y tampoco soy buen cristiano, yo me voy de esa comunidad, además no entiendo muchas cosas, me voy. El demonio quiere sembrar en nosotros la desesperación. Y ante esa desesperación hay que responder con el escudo de la fe. El escudo de la fe es: Cristo ha muerto por mí, Cristo me ama. Sí, ahora estoy un poco molesto, pero se me pasará. Porque aunque vaya por un valle de tiniebla, nada temo. Tú, Señor, vas conmigo, tú me amas. Venga, a levantarse. ¿Y mi futuro qué va a ser? Si soy viejo, ¿y quién va a cuidar de mí? Pues mira, recuerda esto, que Dios te ama. Y si Dios te ama, tu futuro es maravilloso. Es fantástico, porque quien te ama no es el vecino de la esquina, es Dios, que todo lo puede. Entonces, si Dios está enamorado de ti y te ama, y es eterno, ¿te va a dejar Dios? ¿Te va a abandonar Dios? Te espera un futuro maravilloso, ¿no? Porque quien te ama es Dios, el que todo lo puede. Así que tranquilo. Bueno, continuamos con esta audiencia del Papa Juan Pablo I, que dice así: también es madre la Iglesia. Si es continuadora de Cristo y Cristo es bueno, también la Iglesia debe ser buena, buena con todos. Pero, ¿y si se diera el caso de que alguna vez hubiera gente mala en la Iglesia? Nosotros tenemos madre. Si una madre está enferma, si mi madre se quedase coja, yo la querría todavía más. Lo mismo en la Iglesia. Si existen defectos y faltas, y existen, dice el Papa Juan Pablo I, jamás debe disminuir nuestro amor a la Iglesia. Es fantástico, ¿eh? Es maravilloso. Este Papa duró 30 días, pero hizo audiencias tan bonitas que yo, te lo digo la verdad, aun siendo sacerdote, pero ni me acordaba ni las conocía. Y aprovechando que la radio, la voz de María, me da esta oportunidad, pues me beneficio, me ayuda a mí mismo recordar estas cosas. Y dice Juan Pablo I que la Iglesia es madre, continuadora de Cristo, ¿eh? Y la Iglesia debe ser buena con todo. Pero, dice, ¿y si alguna vez hubiera gente mala en la Iglesia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es conocer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. El cristiano es el hombre de la palabra, va siempre con la palabra. La palabra es la que le ayuda, la que le saca, la que le ilumina, la palabra de Dios. Por eso tenemos que meditarla todos los días, escrutar la palabra de Dios todos los días. Es una gracia de Dios que hay que pedir a Dios, esa gracia de estar siempre con la palabra de Dios. Siempre que podamos, ciertamente, porque tenemos muchos quehaceres, pero no olvidar la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en el campo bueno, el trigo sembrado en el campo, pues han sembrado cizaña. Anda. ¿Y qué hacemos? ¿La arrancamos? Dice el Señor, no. Déjala que crezca. Y al final se arrancará la cizaña y se quemará en el fuego. Mientras que el trigo pasará al granero. El granero es el cielo, ¿no? Entonces, dice el Papa Juan Pablo I, si se diera el caso de que alguna vez hubiera gente mala en la Iglesia, ¿qué pasaría? Y pone un ejemplo el Papa y dice, nosotros tenemos madre, ¿verdad? Todos hemos nacido de una madre, de un padre. Si una madre está enferma, si mi madre se quedase coja, tuvo un accidente y se queda coja, pues la dejaría de amar. Yo la querría más todavía, ¿no? Está más necesitada, la querría más. Pues lo mismo la Iglesia. Si existen defectos y faltas,
pecado, y existe, dice el Papa, y que existe, que hay cizaña en la iglesia, pues jamás debe disminuir nuestro amor a la iglesia. Esto dice el Papa. Porque tú veas defectos en tu comunidad, que uno no prepara la palabra de Dios, que otro no asista a la Eucaristía, porque prefiere quedarse viendo el Barcelona Emelec, el fútbol o irse al baile con los amigos. Bueno, si hay deficiencia en la iglesia, alguno que ha criticado a otro, que habla mal, si hay pecado en la comunidad cristiana, ¿tú vas a abandonar? No, todo lo contrario. El que persevere hasta el fin se salvará. Hay que humillarse y pedir perdón. Has faltado. Humillarse y pedir perdón. Y perdonar. Y adelante. Como dice San Pablo. Llevad las cargas unos de otros. Y así cumpliremos la ley de Cristo. Llevar las cargas. Llevamos las cargas que nos echa el hermano porque habla mal de nosotros. Te echa una carga, ¿no? Alguien que habla mal de ti. O te cuestiona. O te ignora. A lo mejor por maldad o a lo mejor por descuido, por ignorancia, no te ha tomado en cuenta. Y tú llevas esa carga o ya te pones, como se dice aquí en Guayaquil, te pones trompudo, te pones ya enojado y ya te quieres retirar porque te han hecho de menos, te han ninguneado, como se dice también, ¿no? Sí, eso harás. O más bien te acordarás de tus pecados, porque el cristiano es uno que siempre tiene presente su pecado. Se dice el salmista, el creyente. Yo siempre tengo presente mi pecado. Y cuánta misericordia tiene Dios conmigo. Por eso soy misericordioso con los demás. Soy compasivo con los demás. Porque Dios lo ha sido conmigo. ¿Tú tienes siempre presente tu pecado? ¿Que adulteraste con aquella mujer? ¿Que engañaste a tu esposo? ¿Que te practicaste un aborto? ¿Te emborrachaste? ¿Que un día se te fue la mano y golpeaste a tu esposa? ¿O maltrataste a tus hijos? ¿O te fuiste de prostitutas? ¿O hablaste mal de tu suegra y nació una enemistad entre ustedes? Tú siempre tienes presente tu pecado, quién eres y cómo Dios tuvo misericordia de ti. Sí, ¿recuerdas eso? Tendrás compasión con los demás. Porque dice el Papa Juan Pablo I, defectos en la iglesia hay, existen. Y por eso voy a abandonar la comunidad cristiana. Va a disminuir tu amor a la iglesia porque ves cizaña. Muchos se escandalizan. Ah, que hay curas pedófilos, curas con mujeres, no sé qué. Yo, esa iglesia, yo no creo. Tú te escandalizarás como mucha gente se escandaliza o amarás más a la iglesia. Rezarás por ella. ¿Mm? Estamos hablando de la virtud teologal de la fe. La fe. La fe es la victoria que vence al mundo, dice Jesús. La fe es la victoria, dice San Juan en sus cartas. Tú tienes fe, pues esa fe vence al mundo. En el mundo tendréis tribulaciones, dice Jesús. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. La fe es la victoria que vence al mundo. Cristo me ama. Cristo ha muerto por mí. Este es mi fortaleza, mi baluarte, inconmovible, mi escudo de la fe. El escudo de la fe es Cristo ha muerto por mí, me ha perdonado. Entonces, por eso San Pablo llevará siempre este escudo. Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿qué puedo temer? Bueno, continuamos. Dice el Papa Juan Pablo I en esta audiencia, ayer, y con esto termino, me mandaron el número de Città Nuova, parece ser que es una revista de Italia, y he visto que reproducen grabado un discurso mío muy breve con este episodio. Un predicador inglés, McNabb, hablando en el Hyde Park, se había referido a la iglesia. Al terminar, uno pide la palabra y dice, bonito lo que ha dicho, pero yo conozco a unos sacerdotes católicos que no han estado con los pobres y se han hecho ricos. Conozco también maridos católicos que han traicionado a su mujer. No me gusta esta iglesia formada por pecadores. El padre le dijo, tiene algo de razón,
Pero ¿puedo hacer una objeción? Veamos. Perdone, pero si no me equivoco, lleva el cuello de la camisa un poco sucio. Sí, lo reconozco. Pero ¿está sucio porque no ha empleado jabón o porque ha utilizado el jabón y no ha servido para nada? No, no he usado jabón. Pues bien, dice el Papa Juan Pablo I. La Iglesia Católica tiene un jabón excelente. ¿Qué son? ¿Cuál es este jabón excelente para el Papa Juan Pablo I? El jabón excelente son los evangelios, los sacramentos, la oración, el evangelio leído, vivido, los sacramentos celebrados del modo debido y la oración bien hecha. Sería un jabón maravilloso capaz de hacernos santos a todos. No somos todos santos por no haber utilizado bastante este jabón. No le echemos la culpa a la iglesia porque hay gente que ha traicionado a su esposa o porque hay curas que se han enriquecido o no sé qué. No, tú utiliza este jabón, que es el Evangelio, los sacramentos, la oración. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice San Pablo, considera a los otros superiores a ti. Un cristiano no se escandaliza nunca del pecado de nadie. Porque dice San Agustín, no hay pecado que cometa un hombre que no lo pueda hacer yo. Un cristiano es uno que tiene una luz especialísima por la cual ve que todo lo que hacen los demás son pajitas pequeñas, briznas. En cambio, lo que yo he hecho es una viga enorme que ha clavado a Dios en la cruz, mis pecados. Por eso el cristiano no juzga a nadie, no condena a nadie, y él se ve el último y el peor de todos. Dice la regla de San Benito, considérate el último y el peor de todos. Todos son mejores que yo. En mi casa, todos son mejores que yo. En mi comunidad cristiana, todos son mejores que yo. En mi trabajo, también. Dice San Pablo, considera a los otros superiores a ti. Esta es la humildad. Le preguntaba a San Agustín, siendo obispo de Hipona, Agustín, dinos un camino para llegar al cielo. Y él decía, la humildad. Ah, bien, bien. Bueno, dinos otro. Y decía San Agustín, la humildad. Bueno, ¿y otro camino? Decía San Agustín, la humildad. Con esto, ¿qué quiere decir? Que hay un camino único para llegar al cielo, la humildad. Cristo se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el que quiera entrar en el cielo y tener vida eterna, hay un solo camino, la humildad. ¿Y qué es la humildad? Bueno, la humildad. Pues mira, el humilde perdona al otro antes que el otro le pida perdón. El soberbio no. El soberbio siempre tiene rencor. Dice, ese me humilló, ese habló mal de mí, ese me robó y todavía no ha venido a pedirme perdón. Siempre el soberbio está esperando que el otro se humille. Me ha tratado mal mi esposo, me ha gritado, ha sido injusta conmigo mi esposa y, y no ha venido a pedirme perdón. El soberbio siempre está esperando que el otro se humille. En cambio, el humilde perdona al otro, antes que el otro le pida perdón, ya lo ha perdonado. Porque mucho más le he pecado yo contra Cristo y Él me ha perdonado. Entonces, a un humilde ni siquiera le tienes que pedir perdón, ya te ha perdonado. Porque es humilde, porque se conoce a sí mismo, que es la nada, como decía Santa Catalina de Siena, yo soy la nada más el pecado. Entonces, tranquilo. Si tú a un humilde le pides perdón, te dice, tranquilo, yo también soy soberbio, tranquilo, tranquilo. Somos todos pecadores, no te preocupes. El cristiano se coloca a tu nivel. Soberbio, oh, no utiliza el jabón, como decía el Papa Juan Pablo I. Si tú utilizas el jabón, que es la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, pues tu camisa estará limpia. Si no lo utilizas, irás con la camisa sucia. ¿Y de quién es la culpa? Está sucia porque no has empleado el jabón. Si, si echamos mano de los bienes de la iglesia, del tesoro,
que es la palabra de Dios, que son los sacramentos, que es la oración, nuestra vida irá algo maravilloso, ¿verdad? Continúa el Papa Juan Pablo I diciendo: procuremos responder a la esperanza de los papas que han convocado y aplicado el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, el Papa San Pablo VI, San Juan XXIII, San Pablo VI, están los dos canonizados. Tratemos de mejorar la Iglesia, haciéndonos más buenos nosotros. Cada uno de nosotros y toda la Iglesia podría recitar la oración que yo tengo costumbre de decir: Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Precioso, ¿no? Esto que dice el Papa Juan Pablo I. Señor, perdón, estoy aquí grabando en Ambato, que hace un frío. Yo acostumbrado al calor de Guayaquil, aquí estoy medio asustado y con la garganta que el frío, me cuesta el frío de Ambato. Pero bueno, hay que llevar la cruz. También esta, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo I al Señor: Señor, tómame como soy, con mis defectos, toma mis pecados, toma mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Realiza en mí tu plan. O sea, decía San Jerónimo a Jesús, le decía: ¿qué quieres de mí? ¿Mi voluntad? Decía Jesús: no, no me basta. ¿Quieres mi inteligencia? ¿Quieres mis bienes? He dado todos mis bienes a los pobres. ¿Qué quieres más? Y Jesús, el Señor Jesús, le dijo a San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia: quiero tus pecados. Y eso es lo que quiere de ti el Señor y de mí. Démosle nuestros pecados, nuestras iras, nuestros juicios, nuestras murmuraciones. Hagamos un ramillete. A veces en el mes de mayo ofrecemos un ramillete. Yo cuando era niño, los padres jesuitas en el monasterio de los Jerónimos de Murcia, en España, me decían a todos los niños: ustedes que son de la huerta, traigan ramilletes de flores. Uy, la huerta. Mis vecinas, me acuerdo, íbamos donde la vecina, la tía Carmen, del molino, me acuerdo. Los niños íbamos, y ella nos daba las flores, las violetas, aquellas, flores rosas, preciosas, los claveles. Y hacíamos un ramillete y se lo llevábamos a la Virgen, el mes de mayo, el mes de la Virgen María. Pues bien, para Jesús está bien eso que hacemos, pero también podemos ofrecerle otro ramillete, no de flores, sino de nuestros pecados. Eso quiere el Señor, que le demos nuestros pecados. Pero bueno, no solamente eso, decía el Papa Juan Pablo I decía: pero yo te doy mis pecados, pero tú, Señor, hazme como tú deseas. Es lo que decía San Agustín: dame, Señor, lo que me pides, pídeme lo que quieras. Dame, Señor, ¿qué me pide? ¿Que sea santo? Pues dame tú la santidad, porque no soy santo. Me pides que sea casto, Señor, dame tú la castidad. Me pides que perdone 70 veces 7. Pues dame tú esa capacidad de perdonar, Señor. Dame, Señor, todo lo que me pide. Y pídeme lo que quieras. Me puedes pedir hasta el martirio, pues dame tú la fuerza, pues yo soy un cobarde. Hazme como tú me deseas. ¿Qué deseas? ¿Que sea santo? Pues dame tú la santidad. ¿Deseas que sea puro? Dame tú la pureza, que no tengo. Que se haga tu voluntad en mi vida, ¿no? Así acaba esta encíclica, perdón, esta audiencia, el Papa Juan Pablo I, hablando sobre la virtud teologal de la fe. Hermanos, necesitamos la fe. Sin fe, dices la carta a los Hebreos, sin fe es imposible amar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. La fe es la puerta para entrar a Cristo, la puerta de la fe. Los apóstoles se reconoce que tienen poquita fe y se la piden al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué dicen los apóstoles esto? Porque Pedro se había quejado de que entre los apóstoles había sus cositas, ¿sabéis? Rivalidades, envidia unos contra otros, querían ser los primeros, se indignan, los 10 apóstoles se indignan contra Juan y Santiago, porque dice San Juan Crisóstomo, en el fondo todos querían ser los primeros.
hasta la última cena, en ese lugar tan santo que era la última cena, y hubo un altercado, ¿eh? Imagínate en una misa y un altercado. Pues Jesús sufrió en la última cena, un lugar tan santo donde Cristo instituyó la Eucaristía. Hubo un altercado. Capítulo 22 de San Lucas, por si tienes dudas, léelo. Jesús se tiene que levantar de la mesa y decir, bueno, pero se puso a lavar los pies de los apóstoles y le dijo, ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Hombre, el más importante es el que está en la mesa, un gerente, un señor importante de una casa grande y tiene algunos empleados. El más importante es ese gerente, ¿no? La empleada sirve la comida. Pues dice el Señor, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, como la empleada, como el camarero. Esa es la actitud de Cristo, ¿no? Entonces, había sus cosas entre los apóstoles. Y Pedro, ya un poco cansado, le dice a Jesús, bueno, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensa de mi hermano? Porque había ofensa entre los apóstoles, de sus cosas. Y hasta 7 veces. Jesús dice, no, 7 no. Tienes que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Uy, se quedaron tan pasmados los apóstoles que tienen que decir los apóstoles a Jesús, Señor, aumentanos la fe, porque si la fe es perdonar 70 veces 7, yo no, esa fe no tengo. Entonces Jesús, como tenían poca fe los apóstoles, les pone esa parábola de aquel que debía, pues, $200,000 y se lo perdonó todo su Señor. Y luego él salió, encontró a uno que le debía $80 y lo ahogaba y lo metió en la cárcel. Se lo dijeron a su Señor y lo llamó. Y dice, oye, yo a ti te perdoné miles de denarios, de talentos, y tú ahora a tu hermano que te debe esa miseria, no le perdonas. Y lo metió en la cárcel. Eso hará mi Padre, si no perdonáis, dice el Señor. Todos los apóstoles se quedan tan asustados que le piden al Señor que le aumente la fe, porque si la fe es perdonar 70 veces 7, pues entonces yo no tengo fe. Auméntame la fe. Y esto tenemos que decir a Jesús todos los días, Señor, auméntame la fe, porque mi fe, madre mía, es muy pequeñita. Señor, aumenta nuestra fe. Esto tenemos que pedir todos los días al Señor, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que saber que Él nos recompensa. Y si no tenemos fe, pues ¿quién va a rezar si no tiene fe? ¿Ya perder el tiempo ahí delante del sagrario o ahí en mi habitación rezando con tantas cosas que hay que hacer? Si no tenemos fe que Él nos puede recompensar y darnos un corazón nuevo y darnos un espíritu nuevo, si no tenemos esa fe, ¿quién va a perder el tiempo, digamos así, rezando, oyendo a misa? El que tiene fe sabe que es que Dios te recompensa. Y porque me recompensa, voy a la Eucaristía. Porque me recompensa con su espíritu, escruto y medito su palabra. Porque me recompensa. Hago este programa en la radio La Voz de María porque el primer beneficiado no eres tú que escuchas, soy yo que lo anuncio. Porque la fe se aumenta dándola. Pues bueno, hermanos, que así sea, oremos unos por otros y hasta el próximo día, Dios mediante.